el internet. Ya van otra vez ustedes con sus videos de YouTube. Vengan a ayudarme a hacer los tamales mejor. No, mami, espérense un ratito, hombre. Que espérense ni que nada. ¿Quieren que saque la chancleta? No, otra mami, vez? espérese. Con la chancleta no. No, mami, espérese, con compadre. la chancleta. No, mami, con la chancleta no. Hola, seguro ya leyeron el título del video y ya saben de qué vamos a hablar. Aunque si no han leído el título, pues entonces vamos a hablar de qué cosas se pueden hacer cuando no hay internet, pero seguramente ya saben, entonces es de por gusto lo que estoy diciendo, entonces sigamos. Y es que cada vez dependemos más y más del internet para platicar, informarnos y entretenernos. ¿Y cuándo se va? Porque lastimosamente se nos acaban los datos o hay problemas de red. Nos ponemos tristes o enojados. Bueno, quizás no tristes o enojados, pero nos aburrimos y no encontramos nada que hacer. Y por eso le queremos dar algunas ideas de cosas que hacer cuando se va el internet. Lo primero que uno puede y o debería hacer cuando se va el internet es hacer el montón de cosas pendientes acumuladas. Porque a veces hay cosas importantes que nos piden y no las hacemos porque estamos ocupados y las dejamos para después. Y entonces como que se nos van acumulando. Y como se nos hacen bastantes, entonces decimos que ya no tenemos tiempo. Hija, ¿ya hiciste lo que te mandé? Sí, ma, ya hice todo. Segura. Creo que sí. Ajá. ¿Ya limpiaste, barriste, ordenaste, trapeaste y fregaste tu cuarto? Yo- ¿Y ya preparaste, estudiaste, escribiste y revisaste tu tarea? Ya acá. ¿Y ya bañaste al perro, al gato, al cochino, al rinoceronte, al caballo, al elefante y al unicornio? Espere, ¿tenemos un perro? El colmo con vos. Es tu última oportunidad. Apúrate a hacer las cosas y cuando regrese ya todo tiene que estar hecho. Así que échale ganas. Sí, mami, ya voy. No. ¡Conéctate! ¿Qué pasó ahora? Ay, se me fue el internet. Ahora no tengo nada que hacer en todo el día. ¿Qué decís? Me voy a ir a bañar el perro, mejor. Más que vale. Pero en serio, ¿de cuándo tenemos un perro? Otra cosa que pueden hacer sin internet y con algo de tiempo es practicar algún deporte que les guste. O incluso pueden intentar alguno nuevo que siempre han querido aprender. Hacer ejercicio es buenísimo y nunca es tarde para aprender algo nuevo. Como por ejemplo tirarse en parapente. ¡Uy! ¡A qué voy! Pues chica, va planeando el volado, no volando. O como que va surfeando. Si así le hace. Yo no sé, yo no me tiran en el volado. Si no les gustan los deportes o sienten que algunos son muy extremos, siempre pueden practicar algún hobby que tengan. No podemos hablar de hobbits, nos van a demandar a los. Hobbies, no hobbies. Oh, me voy a lavar los oídos entonces. Decíamos, pueden practicar algún hobby. Un hobby es alguna actividad que hacen para pasar el tiempo. Van a disfrutar el tiempo, van a mejorar su habilidad en aquella actividad y puede ser que incluso encuentren una nueva pasión. ¿Qué te pasa? Si hoy te puse datos. ¿Y hoy qué puedo hacer? ¿Y qué tal si abro la cámara y tomo una foto? ¡Sí! ¡Qué chiva me quedó la foto! ¡Ya sé qué puedo hacer! ¡Sí! ¿Por qué estoy hablando en voz alta como explicándole algo a una audiencia? ¡Ah! Voy a tomar otra foto. Entonces yo creo que usted es indicada para el Espérense, trabajo. qué perfección. Usted es justo lo que estaba buscando. ¿En serio? Pase para la cámara. Ahora levante y dele una cosa así como que está aburrida y como que no le importa nada en la vida. Oiga, estamos en una reunión. No, necesito que se enfoque más en el desinterés. Póngale más energía a ese aburrimiento. Nos está interrumpiendo. Ahora aún así, como le digo, como que se le están quemando los
alcohol. Suficiente, se me salen de aquí las dos. Señor, necesito que me dé una foto así como, tómame una foto, pero aunque no me doy cuenta. Es que así estoy bien. Señorita, Sí, así. puede retirarse. Si ninguna de las cosas anteriores les funciona o interesa, recuerden que siempre pueden entrar en pánico. Miren, lo más seguro es que las cosas que hemos hablado ya las sabían, pero el asunto es que a veces hay cosas que uno sabe, pero hasta que no se detiene bien a pensarlas y analizarlas, uno no las pone en práctica. Y lo que queremos mostrar es que hay un mundo fuera del internet que a veces no vemos por estar conectados. Y no estamos diciendo ya no ocupen ese internet. Por culpa de esta tecnología, la juventud se está perdiendo, esta generación. Por culpa de esos smartphones, esas computadoras, todo eso tecnológico, como sea. Porque la verdad que el internet ayuda un montón y es entretenido. Pero de vez en cuando cae bien desconectarse un momento y recordar que el internet no lo es todo. Hay muchas cosas interesantes que pueden descubrir si se desconectan un rato. Bendiciones e impactemos en 360 grados. Si se desconectan. Iba bien. Como por ejemplo saltar en parapente. Otra cosa que pueden hacer sin internet y con algo de tiempo es practicar. Si no les gustan los deportes